Hola amigos, ¿qué tal? Alvin Vázquez Javier con ustedes. Bienvenidos a este resumen que les he preparado sobre la primera unidad de trabajo de la asignatura Química Básica, Química 014, de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debido a la extensión de los temas tratados y para facilitar su estudio, vamos a dividir la presentación en tres partes, la primera de las cuales iniciamos a continuación. Los temas y conceptos que componen esta primera unidad y sobre los que hablaremos durante esta y las próximas sesiones de trabajo son los siguientes. Ciencia, método científico, teorías y leyes científicas, la química como ciencia, importancia de la química, definición de química, materia, sustancias, sustancias puras, mezclas, elementos y compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas, átomos y moléculas, cambios físicos, cambios químicos, calor y temperatura, calor absorbido o desprendido, propiedades periódicas, la tabla periódica, los períodos y grupos representativos, los elementos de transición y de transición interna. Haremos una revisión de la tabla periódica en términos de localización de los metales, no metales y metaloides, y veremos por último los números de oxidación. Debido a que la química es una ciencia, debemos en primer lugar definir ese concepto. La ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis. Una clasificación de las ciencias las divide en fácticas, factuales o empíricas, y en formales. Las ciencias fácticas estudian el mundo concreto y material. Las ciencias formales, por su parte, son conjuntos sistemáticos de conocimientos inductivos, racionales y coherentes. Si bien su objeto de estudio no es el mundo físico natural, sus conocimientos pueden ser aplicados al mundo material. Una característica importante de la ciencia es la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización del conocimiento. Y esa metodología es lo que conocemos como el método científico. El método científico es una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico. Este método persigue minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad, es decir, cualquier proposición de la ciencia es susceptible a ser verificada.
y reproducibilidad, lo que quiere decir que un experimento tiene que poder repetirse en lugares distintos y por un sujeto cualquiera. Dentro de los pasos del método científico tenemos, en primer lugar, la observación. La observación es el primer paso en el análisis de cualquier fenómeno de la naturaleza. La observación se podrá llevar a cabo directamente con los sentidos o mediante herramientas que nos ayuden a mejorar la percepción de la realidad observada. Por ejemplo, los microscopios y los telescopios. La hipótesis. La hipótesis es la explicación que se da a partir de las observaciones realizadas. De este modo, se presenta como una posible teoría. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que una hipótesis siempre será una posibilidad, pero que será necesario reforzar mediante nuevos estudios, para lo que será a su vez importante, perentorio, llevar a cabo una serie de experimentos. La experimentación. Este paso es posterior a la hipótesis y su función principal será darle validez mediante experimentos que sirvan para demostrar la veracidad de la hipótesis planteada. El análisis de los datos o conclusión. Los resultados obtenidos pueden ser esencialmente de tres tipos. Resultados que refuten la hipótesis inicial, resultados que la confirmen o que no aporten información suficiente que nos permita refutar o confirmar la hipótesis. Un detalle bien importante es que en caso de que los experimentos lleven a negar la hipótesis, será necesario descartarla y formular una nueva hipótesis que responda de forma satisfactoria a las observaciones llevadas a cabo durante la experimentación y la observación. Ahora bien, ¿para qué sirven los resultados de un estudio científico? ¿Para guardarlos? ¿Para entretener a sus realizadores? ¿Para gastar dinero? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas es no. Después de realizada una investigación científica, el siguiente paso es publicar a través de un artículo científico los resultados en una revista especializada, preferiblemente de reconocimiento internacional. La idea es informar de los hallazgos a la comunidad científica interesada, de manera que pares especializados puedan replicar, contrastar, apoyar u objetar los hechos que el investigador alega haber determinado en el curso de su investigación. Si el conocimiento aportado por el descubrimiento resiste el paso de los años y el peso de los estudios que otros realicen al respecto, eventualmente llega a considerarse una teoría o una ley científica. La palabra teoría tiene en ciencias un significado distinto al que le damos en nuestro lenguaje coloquial. Una teoría científica es un conjunto de proposiciones que explican o describen una observación. Desde un punto de vista científico, una teoría puede estar en cualquiera de las siguientes tres situaciones. A. En una etapa preliminar de la fase de investigación, en cuyo caso la llamaremos hipótesis. B. Modificándose continuamente. O C. Muy bien establecido
establecida en la comunidad científica. Este último es el caso de algunas teorías científicas de las que ustedes probablemente han escuchado hablar, como son la teoría de la evolución, la teoría atómica, las teorías general y especial de la relatividad y la teoría del Big Bang, entre otras. Una ley científica, por su parte, es una proposición que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. Una de las pocas diferencias entre teoría y ley científicas es que la segunda puede ser expresada en forma de una relación matemática o en un lenguaje formalizado. En la práctica, ambas son aceptadas por la comunidad científica por falta de casos que las contradigan, pero ambas podrían ser descartadas si algún día se comprueba que no son universales. La química, del árabe quimiyá o piedra filosofal, es la ciencia derivada de la alquimia que se encarga del estudio de las diferentes formas y estructuras de la materia, su composición, sus propiedades, sus transformaciones y las leyes que rigen esas transformaciones. La importancia de la química es muy amplia y fundamental para el desarrollo de las sociedades. Por ejemplo, la química es fundamental en el desarrollo de medicamentos, cosméticos, jabones y detergentes, pinturas, lacas y barnices, bebidas, sabores y aromas artificiales, combustibles, textiles y fibras sintéticas, plásticos, papel y caucho, fertilizantes, pesticidas, metales y sus distintas aleaciones, tintes y colorantes, docencia y finalmente investigación. La química es una ciencia que abarca una gran cantidad de áreas de estudio que han generado diferentes ramas o clasificaciones de sus estudios. Dentro de estas ramas tenemos la química general, que estudia los principios fundamentales relativos a la constitución, cambios y propiedades de la materia. La química orgánica, que estudia el carbono y sus compuestos covalentes. La bioquímica, encargada del estudio de los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. La química inorgánica, que estudia los elementos y sus compuestos, excepto los covalentes del carbono. La química analítica, encargada de desentrañar la composición de la materia desde los puntos de vista cualitativo y cuantitativo, y la química física, que estudia la estructura de la materia, la rapidez con la que ocurren sus cambios y el papel que juega el calor en esos cambios. Debido a que la química estudia la materia, es importante definir y clasificar los distintos tipos de materiales que son parte del estudio de la química. Según la que es quizás la definición más antigua, pero todavía válida de las ciencias, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, toda la realidad concreta. Todo lo palpable en el universo está constituido por materia. Estamos rodeados por materia
e incluso nosotros mismos somos en parte materia. La característica fundamental de la materia es el hecho de poseer masa. Debido a la gran cantidad de tipos de materiales distintos y para su mejor estudio, la materia suele clasificarse en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es un material de composición constante, formado por un solo tipo de partícula elemental o combinación de estas. Las sustancias puras se dividen a su vez en elementos, los cuales son sustancias formadas por un solo tipo de partícula elemental que estudiaremos más adelante y que se denomina átomo. Tanto los elementos como los átomos que los forman se representan mediante símbolos químicos. Un símbolo químico es una letra o combinación de estas usada para abreviar el nombre o una propiedad del elemento que el símbolo representa. Muchos símbolos se refieren al nombre en latín o en algún otro idioma del elemento considerado. Como ejemplos de símbolos tenemos el hierro, Fe, la plata, Ag, el cobre, Cu, y el carbono, C, aquí representado, entre otros. Las sustancias químicas también pueden ser compuestos. Los compuestos son sustancias puras formadas por la unión química de dos o más átomos en una entidad que se denomina molécula. Las moléculas se representan mediante fórmulas químicas, que son combinaciones de símbolos utilizados para indicar el tipo y el número de átomos que forman la molécula. Ejemplo, el agua, aquí representada H2O, la sal común, NaCl, la lejía, NaOH, etc. Una mezcla es la unión física de dos o más sustancias, elementos o compuestos sin que haya interacción química entre las sustancias que la forman. En una mezcla, las sustancias que la forman conservan su identidad química y pueden luego separarse mediante procedimientos físicos como la decantación, la filtración, la destilación, entre otras. Las mezclas, a su vez, se clasifican en dos subtipos. Las mezclas homogéneas son aquellas que poseen una sola fase y cuyos componentes no son diferenciables a simple vista ni mediante el uso de instrumentación poco sofisticada como lupas y microscopios. Estas están formadas por al menos una fase denominada soluto y otra denominada solvente o disolvente, las cuales, el soluto y el solvente o disolvente, pueden estar en distintos estados de agregación de la materia. Las mezclas homogéneas se caracterizan por ser uniformes, es decir, que poseen igual composición en todos sus puntos, continuas, no se aprecia distinción alguna entre las fases, y ser no sedimentables, es decir, que no son separables por efecto de la gravedad. Un ejemplo de mezcla bien puede ser el café, el alcohol mezclado con agua o la sal y el azúcar mezclados con agua. Las mezclas heterogéneas, por su parte, son aquellas que contienen más de una fase y o que no cumplen con por lo menos una de las condiciones de las mezclas homogéneas, es decir, o son discontinuas a simple vista, no son uniformes
parcial o totalmente separadas por decantación o poseen más de una de esas características a la vez. Ejemplos de mezclas heterogéneas son la rica ensalada de frutas que vemos en la imagen, el agua y el aceite, el lodo, la arena y el agua, etc. En resumidas cuentas, la materia se clasifica en dos grandes grupos, uno de los cuales son las sustancias puras. Estas se caracterizan por poseer una composición constante. Las sustancias puras se dividen a su vez en elementos, que son muestras de sustancia pura que se caracterizan por estar formados por un solo tipo de partícula elemental denominada átomo. Los átomos se representan a su vez mediante símbolos químicos, y ejemplos de elementos y sus símbolos aquí vemos al sodio, hidrógeno, oxígeno, hierro, carbono, azufre y nitrógeno. Un segundo tipo de sustancia pura la constituyen los elementos. Sustancias puras compuestas por unidades denominadas moléculas, las cuales se representan mediante una combinación lógica y coherente de símbolos químicos denominadas fórmulas químicas. Dentro de los compuestos y sus fórmulas tenemos el cloruro de sodio, es decir, la sal común, el agua, el dióxido de carbono y el óxido de hierro 2, entre otros. Por otro lado, un segundo tipo general de materia son las mezclas, las cuales se caracterizan por su composición variable. Estas, a su vez, se clasifican en dos subclases más, siendo el primero de ellas las homogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan por ser uniformes, continuas y no sedimentadas. Dentro de este tipo de mezclas podemos mencionar el azúcar o la sal en agua, el aire y las bebidas carbonatadas. Otro tipo de mezclas son las heterogéneas, las cuales podemos definir como cualquier mezcla que por alguna razón u otra no cumple con una o más de las tres condiciones mencionadas anteriormente para una mezcla homogénea. Dentro de las mezclas heterogéneas podemos mencionar el lodo, el agua y el aceite, el arroz y las habichuelas y el concreto. A continuación, presentamos una serie de sustancias que, a modo de repaso, sugerimos que sean clasificadas como algún tipo de sustancia pura, es decir, elementos o compuestos, o alguno de los tipos de mezclas, homogéneas o heterogéneas, mencionadas. Pasamos ahora a tratar el tema de las magnitudes físicas. Como todas las ciencias fácticas, la química basa sus descubrimientos sobre la realidad en el análisis de datos numéricos obtenidos a partir del estudio de un fenómeno. Una magnitud es cualquier característica de un cuerpo o sustancia que sea susceptible de ser medido. Ejemplos de magnitudes son la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura, entre otras. Medir implica comparar la magnitud
cuyo valor se desea conocer con un valor estándar o patrón, que generalmente viene dado en un instrumento de medida. Originalmente, distintos pueblos y culturas desarrollaron distintos patrones de medidas para las mismas magnitudes, lo que ocasionaba dificultades en el comercio y el intercambio de información entre ellos. Distintos patrones de medidas para las mismas magnitudes ocasionaban dificultades en el comercio y el intercambio de información entre ellos. Como pueden apreciar en la imagen, un codo, es decir, el equivalente a una distancia entre 444 y 529 milímetros, es una medida antropométrica de longitud que va desde el codo hasta la punta del dedo mayor de la mano de un adulto promedio y que se ha usado por distintas culturas desde tiempos inmemoriales. Pero no solo el codo, sino también el palmo, el pie, la pulgada, la yarda, el paso y la braza son unidades de medida originadas en dimensiones humanas. Usar las partes del cuerpo para medir pudo haber sido una práctica útil para el comercio en otras épocas, pero no es una buena idea para las ciencias el día de hoy. El Sistema Internacional de Unidades, SI, es un conjunto de medidas de magnitudes científicas creadas con el objetivo de uniformizar y simplificar los cálculos relacionados con esas magnitudes. El Sistema Internacional fue instaurado en 1960 como una reforma del antiguo Sistema Métrico Decimal francés, MKS, durante la Conferencia Internacional sobre Pesos y Medidas celebradas en París, Francia. Entre las ventajas que presenta el Sistema Internacional de Unidades pueden mencionarse la unicidad y universalidad de las unidades, así como el uso de potencias de base 10 para expresar múltiplos o submúltiplos de las cantidades básicas o fundamentales, así como también de las derivadas. De esta manera, como el prefijo kilo significa 1000, un kilómetro es igual a 1000 metros. Análogamente, el prefijo mili significa una milésima, por lo que un milímetro es igual a una milésima de metro, o lo que es igual a 0.001 metros. Las magnitudes físicas se clasifican en básicas o fundamentales y en derivadas. Las magnitudes básicas son aquellas que, como la longitud, la masa y el tiempo, no requieren de otras magnitudes para ser definidas. Por esta razón se denominan también magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas, por su parte, son aquellas que sí necesitan de otras magnitudes en su definición, como la velocidad, la aceleración y la densidad, entre otras. Siendo el Sistema Internacional de Unidades de uso casi universal, es importante conocer las unidades del SI, en la que se expresan tanto las magnitudes básicas como las derivadas. A continuación, presentamos una serie de ejercicios de conversión que les ayudarán a repasar los conceptos que acabamos de ver.
Sugerimos que una vez que se hayan respondido y comprobado que las respuestas son las adecuadas, se proceda a sustituir los valores aquí presentados por otros mucho mayores o mucho menores, de manera que pueda extenderse la práctica realizada. Y con esta diapositiva llegamos al final de la presentación por el día de hoy. Les esperamos próximamente en la continuación de la presentación de esta unidad número 1. Estudien mucho, pórtense bien y hasta entonces.